debate donde vamos a hablar de diversos temas, en concreto sobre temas filosóficos, también económicos y psicológicos, con tal de abrir el debate, el diálogo y llegar a una verdad y en algún caso, ¿por qué no, una revolución intelectual? Hoy hablaremos de lo que es la ciencia, qué es una ciencia y qué ramas o qué disciplinas podrían ser consideradas una ciencia y cuáles están excluidas de ser una ciencia. Entonces, podemos empezar con el concepto de ciencia. Según Wikipedia, pues viene de la etimología scientia, si está bien pronunciado, que significa nada más que conocimiento. Sí, en sí la ciencia se puede definir como el camino o una serie de pasos para adquirir un conocimiento, ¿no? Esa es la ciencia y es lo que lo caracteriza, ¿no? Esta serie de pasos. Podemos delimitar entonces que la ciencia es una metodología, lleva una metodología para llegar a una verdad, y lleva un estudio. Y antes de eso sería como interesante poder definir qué es o qué sería el conocimiento, ¿no? Si la ciencia nos está diciendo que es una serie de pasos para adquirir un conocimiento, bueno, aquí tendríamos forzosamente que definir qué sería conocimiento, ¿no? Okay. Y según esto, pues el conocimiento va a ser toda aquella información que nosotros vamos a poder adquirir, ya sea por medio de la experiencia, a través del seguimiento de un método que puede ser objetivo, e incluso a través de la introspección. Entonces, desde esa postura, por lo mismo existen diversos tipos de conocimiento, ¿no? Y ahí podemos entrar a ver el conocimiento filosófico, el conocimiento vulgar, el conocimiento científico, justamente, que es el que nos interesa el día de hoy, ¿no? El conocimiento justamente científico. Introspección es una frase que utiliza Platón cuando divide el mundo de la doxa y de la episteme. Dentro de lo sensible, uno puede llegar a la verdad por medio de la introspección, se llega por medio de la razón. Así es, pero el punto yo creo que ahorita sería definir no definir, más bien debatir si la postura económica sería una ciencia, ¿no? Okay. ¿Tú qué opinas? Yo opino que sí. Lo que pasa es que la ciencia, o más bien las ciencias están divididas. Serían las ciencias naturales y por otro lado podríamos ver las ciencias sociales. Hay una clara distinción porque en las ciencias naturales sí se estudian constantes y los objetos... Las ciencias prácticas, ¿no? Ajá. Y se puede delimitar el objeto de estudio. Se puede ver desde afuera. Por ejemplo, en la biología se puede ver un hígado y se puede estudiar desde fuera. Cómo reacciona un hígado. Se pueden estudiar las matemáticas. Lo que pasa que en la economía, desde la corriente subjetiva, no se puede estudiar. Lo que estudia la economía son ideas y el proceso de información que los seres humanos transmiten unos a otros en un proceso de intercambio, o se generalizan procesos de intercambios. Una idea no se puede, a diferencia de un hígado o de un átomo, no se puede visualizar en un microscopio. O estos procesos de información, estos intercambios en el mercado, un científico de la economía no puede llegar a un mercado y decir que todo se pare porque lo va a estudiar. Entonces lo que hace la economía es interpretar aquellos hechos económicos con base a la historia. Entonces, a partir de eso, bueno, primero, partiendo de esta parte de la ciencia, siempre ha habido como mucho debate, ¿no? En la cuestión de una homogeneización de un método científico, ¿no? Y ahí es cuando podía entrar mi tío abuelo René Descartes, o Descartes para los mamones. Para los que hablan francés. Para los que hablan francés, Descartes, para que no digan que soy pinche naco. Donde en su discurso de México, cámara, es que me pegó lo de francés, güey, perdón. En el discurso del método, él justamente trata de hacer eso, ¿no? De tratar de homogeneizar esto. Y se propone justamente esta serie de pasos, donde hasta la fecha se consideran dos puntos muy importantes para que algo pueda ser considerada como tal una ciencia. La primera es que tenga un objeto de estudio.
¿no? Que tenga un objeto de estudio que pueda ser tangible, es decir, que pueda ser objetivo. Y la segunda justamente es que siga la metodología, el método científico, ¿no? Tú, a partir de tu postura, que sería como lo que yo debatiría, en la economía existe un objeto de estudio que sea tangible. No. No existe un objeto de estudio que sea tangible. Por ejemplo, como en otras ciencias, que sí hay un objeto de estudio que sea tangible. Es un estudio abstracto y no tiene constantes. Tampoco, solamente tiene variables, porque es una ciencia subjetiva. Es ciencia subjetiva, sin embargo, sí se estudia objetivamente. Es subjetiva porque su punto de partida es el ser humano, la acción humana. Y como está libre de juicios de valor, los seres humanos, cada uno persigue sus propios fines. Lo único que hace el economista es interpretar esos fines. Es una ciencia que está libre de juicios de valor, no puede decidir cuáles son los fines y los medios óptimos. Lo único que hace es interpretar cómo en una sociedad interactúan las personas. Y esta interacción se basa básicamente en procesos de intercambio. Entonces, bueno, porque yo lo comparo un poco con la cuestión de la psicología, ¿no? La psicología tampoco, desde la psicología vamos a llamarle no conductual, que es la que convierte en ciencia, tampoco existe un objeto de estudio tangible, ¿no? Y es que da justamente a través de la praxis, que es similar, ¿no?, a la postura económica, que es a través de la historia, ¿no?, a través de lo que se podría llamar incluso clínica, es decir, donde tú estás inmerso en una intersubjetividad, lo que vas a estudiar es una intersubjetividad, el comportamiento de dos o más sujetos que comparten diversas características. Hay algo muy importante en las leyes económicas. Se parte del axioma que es la acción humana. Ese es el punto de partida y es la teoría. Después se recurre a la historia para interpretarla. Es importante porque si tú tienes una teoría totalmente distinta y vas a la historia, la puedes interpretar de otra forma. Por eso es complicado de interpretar la historia. Y pero entonces, desde esa perspectiva de irnos a la historia, sería, o su finalidad sería predecir, ¿no? Predecir qué puede llegar a pasar. Sí, entonces, a partir de la predicción, no estaríamos hablando meramente de una cuestión objetiva. Sin embargo, en la economía, las leyes económicas se les dice ceteris paribus. Es un término en latín que significa a igualdad de circunstancias. Haciendo la comparación con ciencias naturales, se puede predecir, o ya se tiene un resultado previo, únicamente por medio del proceso científico se trata de refutar, o lo que diría Karl Popper, se trata de falsear esa hipótesis. Lo que pasa es que en la economía las leyes son ceteris paribus, que significan igualdad de circunstancias. Pensemos en la oferta y la demanda. Si hay un aumento en la oferta de tal producto, no siempre va a determinar que los precios vayan a bajar. Es igualdad de circunstancias. A lo mejor hay más oferta, pero también hay más demanda. Que desde aquí me suena más a... Digo, el punto no es llegar como tal a decir si es o no es una ciencia, ¿no? Yo creo que más bien la idea es como debatir, pero suena más una perspectiva de índole fenomenológica hermenéutica, ¿no? Porque vas a estudiar el fenómeno justamente, vas a ver qué es lo que está pasando y vas a tratar justamente a partir de la hermenéutica de darle una interpretación. Y que no forzosamente tiene que ver con una cuestión objetiva, como se ha criticado mucho en la cuestión científica, ¿no? Que la ciencia ha sido muy criticada justamente por este hecho, ¿no? Que tiene que verse siempre desde una perspectiva objetiva, cosa que pues ya está, pues vamos a llamar refutada. O sea, hoy en día una investigación debe llevar tanto un método cuantitativo como cualitativo, y en el método cualitativo podríamos introducir una perspectiva fenomenológica hermenéutica, que es como lo que más o menos parece ser que intenta llegar la economía. Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas de los aspectos cuantitativos y cualitativos, porque de hecho la economía no aborda aspectos cuantitativos, únicamente únicamente aborda aspectos cualitativos.
a diferencia de las ciencias naturales que se abordan aspectos cuantitativos. Las ciencias naturales se basan en funciones, precisamente porque hay constantes y hay variables. Y en las ciencias económicas o ciencias sociales únicamente hay variables porque hablamos del ser humano. Y como el ser humano, cada uno de nosotros tiene sus respectivas ideas, sus fines, sus metas, cada uno de nosotros puede actuar de forma muy distinta. Quizás se pueda debatir en el aspecto de que tú tienes una rutina, pero es muy distinta a la rutina que yo puedo tener. Y la otra persona que nos puede estar viendo a través de los videos, cada uno de ellos tiene una rutina. Y es impredecible saber qué es lo que va a pasar. Solamente se puede interpretar en base a hechos históricos. Y tiene que ver un poquito, ahorita me hiciste recordar un poquito a Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche justamente habla de eso, ¿no? Dice, no existen los hechos, o sea, una postura objetiva no existe, lo único que hay son interpretaciones. Y entonces, hablando de esto, no podríamos como tal, o más bien, el punto sería criticar más bien la definición de ciencia, ¿no? Que a lo mejor muchos he estado leyendo algunas cosas de algunos güeyes que se creen bien pinches ortodoxos en torno a la ciencia, justo en esa cuestión de metodología, donde piensan que realmente la ciencia tiene que ver con una cuestión objetiva, cuando la realidad es que no. La ciencia no tiene que ver forzosamente con una cuestión de objetividad, ¿no? Por eso es importante, como lo que tú estás mencionando, porque podría traducirse a partir de lo que estamos hablando nosotros, entonces que la ciencia no, perdón, que la... ¿De qué verga hablamos? Sí, la economía. Que la economía no es una ciencia, cuando en realidad no es que no sea una ciencia, lo que habría que criticar sería la concepción de la ciencia. Entonces sería la pregunta si la ciencia es objetiva, básicamente. No sería cuestionar si la ciencia es objetiva, más bien que a partir de lo que se conoce hoy en día, ¿por qué no cambiar la concepción de la ciencia? ¿No? Escuelas, que incluso UNAM ya no lo está haciendo, ¿no? Antes era forzoso un estudio de índole cuantitativo, cosa que ya UNAM ya no está pidiendo, ya no es así como que no, huevo tiene que ser una cuestión objetiva, ya no es forzosamente una cuestión objetiva, ya también aceptan una cuestión cualitativa, de índole subjetiva, se dieron cuenta que sin una no puede haber otra, justamente porque tenemos, o nosotros, al ser seres humanos, siempre hablamos en cuestión de interpretación. Entonces, aquí el pedo no sería como tal la economía, sería la concepción que se tiene de ciencia y que es lo que, en este caso, pues no, los espectadores o quien nos vea, debería de cuestionar, ¿no? Debería de cuestionar la concepción de la ciencia, no la concepción de la economía. economía como Porque a veces ciencia. solemos definir a las ciencias que únicamente llevan disciplinas como la matemática, la física, la biología. Y la economía, hablando de la corriente subjetiva, no aborda en algún momento aspectos matemáticos, físicos. Entonces, la pregunta sería si la ciencia, para que una disciplina sea determinada como ciencia, forzosamente tendría que llevar disciplinas como la matemática, la física. Incluso es algo gracioso lo que postula también Descartes, ¿no? Que pone la filosofía y posteriormente empieza a hablar sobre la filosofía y posteriormente dice como en otras ciencias. Y en eso de cuando él menciona como en otras ciencias, lo que implica es que Descartes toma a la filosofía como una ciencia, claro. Y hablamos de que se considera como alguien que postuló una cuestión muy importante para el planteamiento del método científico. De hecho, igual Platón, cuando divide la doxa y la episteme, está tomando la filosofía, parte del diálogo que va más apegado a la razón, y también lo está concibiendo como parte de una ciencia, la filosofía, de alguna manera tácita. Así es, de hecho, para Platón es la parte máxima, ¿no? O sea, en la episteme, en la punta del episteme, está la filosofía, ¿no? La cuestión del razonamiento. Entonces, pues más que nada sería, bueno, lo que yo podría concluir es que la objetividad, o el hecho de que una cuestión sea objetiva, no tiene que ver con la ciencia. No son sinónimos, ¿no? No es sinónimo ciencia y objetividad.
Sería una pregunta para los que nos están viendo: ¿qué es ciencia? Si la ciencia tiene que ser totalmente objetiva, si para que una disciplina sea ciencia tiene que llevar otras disciplinas que sean como que lleven la matemática, la física, la biología, y haciendo una digresión, porque más allá de debatir si es, en este caso, la economía una ciencia, lo que debatimos los economistas es de que se quiera tomar a la economía como una ciencia objetiva y en base a ello organizar todo un estado. Así es, y ese es el gran problema que existe en la actualidad, ¿no? Güeyes ortodoxos que intentan seguir al pie de la letra una metodología científica que ya no es posible que sea aplicada hoy en día, lo que hacen es únicamente joder el progreso. Solamente por una cuestión que tiene que ver con prejuicios del investigador, ¿no? Ni siquiera sociales. Los llamaríamos a estos ingenieros sociales. Quieren organizar a todo un estado en base, y lo pueden hacer por buenas razones, ¿eh? Quizás sí quieren hacer un bien para la humanidad, pero es posible que una persona en base a una metodología científica pueda organizarlo. Ese es el gran debate que podemos. Gracias por ver este video. No olviden responder las preguntas. Aunque nos vale verga. Su opinión, si están a favor, si están en contra, qué temas quisieran que abordemos, en lo que están viviendo en sus países. Quizás nos ven en otros lugares de México. No mames. Digo, sí. Lo que están viviendo en sus países. Gracias por ver.